El 24 de febrero empezaron a circular por redes sociales fotos y videos de un cuerpo sin vida hallado en un basurero de Santiago de Tianguistenco en el Estado de México. Cuando las autoridades revisaron el cuerpo, vieron que este coincidía con la descripción de la mujer que estaban buscando, y en ese momento sabían que este sería el inicio de una investigación criminal bastante desgarradora. Es una pena máxima porque pues no se vale que él pues ande fuera asesinando a chicas. Pues no se me ha olvidado la muerte de mi hija, a mi pequeña que me la arrebataron. Es día a día recordarla a diario. Antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Karen Díaz, que me escribió: gracias, valoro tu trabajo, me encanta cómo narras, con mucho respeto y eso se admira. Saludos desde Puebla, México. Muchas gracias, mi leyenda, por tus hermosas palabras. Las recibo con mucha gratitud. Espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Cuídate mucho y te envío un gran abrazo hasta Puebla. También quiero agradecer a Sara Figueroa, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti, leyenda, por tu gran apoyo. Lo recibo con muchísimo cariño. Te envío un gran abrazo cósmico y te envío un beso inmenso. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Neftalí Colin vivía en Almoya del Río, en el Estado de México, en una pequeña casa que compartía con su mamá y sus dos hermanos. Neftalí era una joven de origen humilde pero llena de sueños. A sus 18 años se había graduado de la preparatoria y miraba con esperanza hacia el futuro. Eso sí, tenía muy claro que para salir adelante tenía que esforzarse y mostrar compromiso, pues entendía bien que las cosas no suceden solo con soñarlas. Para cumplir su sueño de estudiar Derecho y de convertirse también en azafata, trabajaba administrando un pequeño local de maquinitas que no quedaba demasiado lejos de su casa. Este modesto empleo le permitía ahorrar dinero y apoyar a su madre con algunos gastos de la casa porque su empleo se lo permitía. También, de vez en cuando, le permitía comprar alguna cosa que le hubiese llamado la atención. El 22 de febrero de 2022 empezó como un día común y corriente para la familia de Neftalí. Salió temprano con el objetivo de llegar al trabajo. Antes de salir, le mencionó a su madre que por la tarde pasaría antes a recoger unas prendas de ropa que había comprado. A lo largo del día, su ausencia en casa no generó expectación ni mucho menos incertidumbre, pues sus familiares sabían que se encontraba en el trabajo. Cuando el sol empezaba a ceder terreno a la noche, hora en la que Neftalí habitualmente regresaba a casa, en esta oportunidad no sucedió de esa manera. Sus familiares no se inquietaron, pues Rosa María, madre de la joven, pensó que era una tardanza natural, más todavía si su hija había ido a retirar la ropa que había dicho. Los primeros minutos de tardanza tampoco preocuparon en absoluto a sus familiares. Sin embargo, los minutos siguieron pasando y Neftalí seguía sin aparecer en la casa. La noche sucedió por completo al día y la preocupación ocupó el espacio que antes tenía la calma en aquella casa, donde cada segundo que pasaba era un motivo de horror e incertidumbre al ver cómo el tiempo seguía dilatándose y la chica no llegaba. Los hermanos y la madre de Neftalí intentaron comunicarse con ella, pero sus esfuerzos fueron en vano. Trataron de salir a buscar en las cercanías, preguntar si alguien de pronto la había visto, pero nadie sabía dar razón de ella. La noche se hizo larga y la desesperación crecía dramáticamente. La ansiedad no lo fue menos, pues los tres integrantes de la familia no pudieron pegar el ojo y estuvieron en vilo hasta el amanecer, aunque siempre con la esperanza
de que por la puerta apareciera Neftali. Desafortunadamente, eso jamás ocurrió. El 23 de febrero, en horas de la mañana, Rosa María y sus 2 hijos corrieron a la fiscalía para reportar la desaparición de Neftali. Ellos tenían la esperanza de que la joven se encontrara con vida en las horas siguientes. Creían especialmente que se reencontrarían con ella y que todas aquellas horas de miedo pasarían a ser poco más que un mal recuerdo. Ni las esperanzas de Neftali ni las de su familia se cumplieron. La Fiscalía General del Estado de México empezó de inmediato la búsqueda de la joven. Mediante el protocolo ALBA, se organizaron búsquedas a nivel municipal, estatal y nacional para lograr dar con el paradero de la chica. Rápidamente, las calles se llenaron de afiches con el rostro de Neftali. Pese a eso, cuando Rosa María hizo la denuncia por la desaparición de su hija, un miembro de las autoridades le dijo que dejara de preocuparse tanto, que muy probablemente Neftali estaba por ahí en la calle, acompañada de algún amigo o algún amor prohibido quizás. Le dijo incluso que era posible que hubiese pasado la noche en un bar o en algún antro y por lo tanto llegaría más tarde. A la angustiada madre estas palabras le parecieron irrespetuosas, pero también le revelaron la forma en la que las autoridades tratarían este caso. Probablemente no se lo tomarían realmente en serio. Además, ella conocía bien a su hija, sabía que jamás haría una cosa de este tipo, nunca pasaría la noche entera fuera de la casa, y menos sin avisar. En ese momento la mujer creyó que estaba sola en la búsqueda de su hija. Así se lo informó a sus hijos, familiares y amigos, quienes de inmediato empezaron a buscar a Neftali por sus propios medios. Trataron de entrevistar a personas de la región, gente que viviera cerca del trabajo de la chica. Pidieron a gente que disponía de cámaras de seguridad que les permitieran revisarlas para ver si la chica había pasado por ahí. Los hijos de Neftali se pusieron en contacto con la mujer que le había vendido las prendas de ropa a la chica y ella les informó que esa tarde ella no había aparecido por allí, por lo tanto su desaparición debía haberse producido luego de que ella saliera del trabajo. Por medio de sus propias averiguaciones, la familia se enteró de que la última vez que se había visto a Neftali había sido cerca de las 3 de la tarde, cuando salía de su trabajo. Ellos consideraban que ese indicio era un lugar por el cual empezar y aún guardaban esperanzas, pero estas fueron totalmente destruidas al día siguiente. El 24 de febrero, por redes sociales empezaron a circular por estas mismas plataformas fotos y videos de un cuerpo sin vida hallado en un basurero de Santiago de Tianguistenco, en el Estado de México. Cuando las autoridades revisaron el cuerpo, vieron que este coincidía con la descripción de Neftali. La fiscalía hizo el respectivo levantamiento del cuerpo y horas más tarde, Rosa María recibió una llamada en la que le pedían que se acercara a hacer el reconocimiento de un cuerpo, pues creían que podía ser el cuerpo de su hija perdida. La madre llegó al lugar y reconoció en aquel cuerpo, lleno de moretones, golpes y heridas, a su hija querida. La madre ese día se enteró que el cuerpo había sido encontrado totalmente maniatado y envuelto en bolsas de basura. La policía creía que la joven había muerto en un lugar distinto y que luego había sido trasladado su cuerpo hasta allí. El rostro deformado por el dolor de Rosa María apareció en múltiples medios de comunicación en todo México. La mujer clamaba por justicia y no daba crédito a lo que le había pasado a su inocente hija, quien nunca le había hecho mal a nadie, quien cada día se levantaba con ganas de cumplir sus sueños, pero quien ya nunca más podría materializarlos. A los 2 días, en un velorio lleno de dolor,
Familiares, amigos, conocidos y desconocidos despidieron a Neftali de este mundo. En el entierro, organizaciones feministas se hicieron presentes y exigían seguridad para las mujeres a través de pancartas con las consignas "Ni una más". Por su parte, las autoridades creían que estaban ante un nuevo caso de feminicidio. La investigación tenía como punto de inicio el último lugar donde la joven había sido vista con vida. Allí las autoridades lograron acceder a una cámara de videovigilancia cercana al lugar de trabajo de la joven, en donde se podía ver a lo largo de ese 22 de febrero una camioneta blanca que daba vueltas y vueltas por la zona. Esta actitud extraña a todas luces despertó el interés de la policía, razón por la cual, después de hacerle seguimiento a la camioneta a través de otras cámaras de vigilancia, lograron determinar la placa del vehículo y con ello al propietario. El propietario de la camioneta era un hombre de 41 años llamado Nivardo Salvador Moreno. Para llegar a esta conclusión, las autoridades necesitaron varios meses, actitud que para la familia de la joven fue calificada como negligencia, pues 3 meses después del asesinato de Neftali, la fiscalía llegó para preguntarles si conocían a Nivardo. A los familiares el nombre no les sonaba de nada cercano, pero una foto lo aclaró todo. Montserrat, hermana de la joven, mencionó que había visto al hombre en reiteradas ocasiones, especialmente durante el año 2021, cuando, azotados por la pandemia reciente, la familia se vio obligada a montar un negocio de venta de frutas a la entrada de la casa. Según el testimonio de la hermana de Neftali, aquel sujeto iba con frecuencia a comprar frutas, pero siempre que lo hacía, las incomodaba tanto a ella como a su hermana. Este testimonio fue confirmado por otros integrantes de la familia, quienes siempre habían considerado a aquel sujeto como un hombre bastante sospechoso e incluso peligroso. Con esta información, las autoridades consideraron a Nivardo Salvador Moreno como potencial sospechoso del asesinato de Neftali Collin y por ende emitieron una orden de captura en contra del hombre de 41 años. El miércoles 2 de mayo de 2022, el sujeto fue capturado por las autoridades en un autolavado ubicado en el municipio de Tenango del Valle, pero la información se dio a conocer al público 2 días después. Tras la captura de su esposo, Vianney Estrella Laguna Tejas apareció ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa para denunciar supuestas irregularidades en el caso que vinculaba a Nivardo con el feminicidio de Neftali. Según la mujer y sus abogados, su esposo había sido detenido por la policía en marzo de ese mismo año. En aquella oportunidad, según el relato de la mujer, había tenido que pasar 2 días enteros entre las rejas mientras recibía torturas por parte de los oficiales, quienes trataban de obligarlo a que de alguna forma confesara el crimen. Según la mujer, en vista de que la policía no había logrado que su esposo confesara el crimen, lo dejó libre, pero antes de eso le habrían hecho firmar un documento. Según ella, la firma habría sido utilizada para falsificar un documento en el que su marido supuestamente reconocía haber mantenido una relación sentimental con Neftali, algo que la fiscalía le había tratado de sugerir en múltiples oportunidades a la familia de la chica, pero tanto ellos como Vianney negaron dicho vínculo. Aunque este punto generó interés, la mujer en realidad quería denunciar que su esposo había sido capturado porque la fiscalía había inventado pruebas en su contra para responder a los pedidos de justicia de la gente, lo cual no era cierto,
pues aunque no se había encontrado una imagen en la que la joven abordara el vehículo, el comportamiento del hombre suscitaba sospechas inminentes. En medio de este acontecimiento mediático que empezaba a generar controversia, apareció un testimonio que inclinó la balanza. Cuando días atrás el rostro de Nivardo apareció en todos los medios de comunicación para que se llevara a cabo su captura, ese rostro reabrió las heridas de una madre que 11 años atrás había pasado por un infierno similar al de Rosa María y su familia. El nombre de la mujer era Gumersinda y su hija Zaret Ramírez Baltasar había sido víctima de feminicidio en el año 2011. Desde aquella fecha, Gumersinda había tratado de que se hiciera justicia, pero sus exigencias no habían sido cumplidas. Desde que el cuerpo de su hija fue encontrado sin vida, con golpes, moretones y maniatado como lo estaba el de Neftali, ella sabía quién había sido el victimario, pero las autoridades habían desatendido sus testimonios. Cuando Gumersinda vio el rostro de Nivardo en la televisión, acusado de otro feminicidio, pensó que lo había vuelto a hacer. El asesino de su hija había acabado con la vida de otra jovencita. Cuando aquel infame sujeto mató a su hija, él mantenía una relación sentimental con la joven. Tan solo 2 días antes de que su hija desapareciera, ella le había confesado que Nivardo la violentaba y golpeaba con frecuencia. Al igual que Neftali, Zaret había desaparecido de camino a su trabajo y el cuerpo también había sido encontrado envuelto en bolsas de basura. En el caso de Zaret, la última vez que había sido vista con vida había sido mientras abordaba el vehículo de Nivardo. Gumersinda todo ese tiempo había estado convencida de que había sido él quien había matado a su hija, pero las autoridades habían hecho caso omiso a todas las pruebas en contra del hombre y lo habían dejado libre para que terminara acabando con la vida de otra inocente joven. Durante 11 años, aquella mujer, achacada por los años y por el sufrimiento, guardó una foto de su hija en compañía de Nivardo y guardó el recorte del periódico en el que se reportaba el hallazgo del cuerpo de su hija. Esos objetos que conservó durante años y años cifraban todo su sufrimiento, pero también la esperanza de que algún día se hiciera justicia y que aquel canalla pagara por lo que había hecho. La herida abierta de Gumersinda vino a reforzar la idea de que Nivardo Salvador Moreno era el culpable del asesinato de Neftali. El 8 de noviembre de 2023 empezó el juicio en contra de Nivardo Salvador Moreno. Este se llevó a cabo bajo total hermetismo, pues no se conocieron cuáles fueron las pruebas que presentó la fiscalía para vincularlo con el crimen de Neftali. Rosa María y su familia tampoco brindaron mayor información. Lo único que se supo, una vez finalizado el juicio, es que el hombre había sido hallado culpable por el feminicidio de Neftali. Tras salir del juzgado, Rosa María habló con los medios e hizo un llamado a la justicia, pues esperaba que Nivardo recibiera una pena ejemplar acorde con el crimen que había cometido. La sentencia fue motivo de expectación para todas las personas que habían seguido este caso de cerca. Por lo tanto, el 14 de noviembre se conoció la sentencia. Moreno fue condenado a 58 años y 9 meses de prisión. Esta noticia fue bien acogida por la familia de Neftali, quienes consideraron que se había hecho justicia por el crimen contra Neftali. Sin embargo, Moreno sigue sin ser juzgado por el crimen en contra de Zaret Ramírez Baltasar. Aunque hubo avances significativos y la fiscalía vinculó al sujeto con el crimen de la mujer y también ordenó un juicio en su contra, a día de hoy este
juicio sigue sin llevarse a cabo. La familia de la mujer sigue esperando justicia para ella, aunque el hecho de saber que el hombre pasará el resto de sus días tras las rejas les brinda un poco de tranquilidad. Esperan el día en el que el hombre sea hallado culpable por el crimen contra Zaret, y ningún crimen, por supuesto, debe quedar impune. Antes de irme quisiera extender un comentario sencillo sobre valorar nuestra vida. Muchas veces no somos conscientes de lo afortunados que somos cuando tenemos a nuestra familia viva, a nuestra hermana, nuestra novia, nuestra pareja, nuestra madre. Eso es una bendición y por tanto lo único que quisiera que hicieran como gesto de mensaje final de este caso es abracemos a nuestros seres queridos y digámosles una vez más que los amamos. Es lo único que quiero que pase. Ahora bien, si te gustó la investigación de este caso, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir, recuerda que tengo unas páginas en Facebook donde me puedes buscar como Test Misterios y Test Misterios 2, así que te invito a que me vayas a seguir. Y sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.